En el vídeo de hoy vamos a aprender a instalar una unidad SSD en el microserver Gen 10 y para eso vamos a necesitar un cable serial ATA de aproximadamente unos 35 centímetros de ser posible y el adaptador de corriente que veréis luego cómo se conecta. Es decir, un cable de corriente y un cable de datos. Luego en la descripción del vídeo podéis tener los links de compra. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser desatornillar los tornillos de la carcasa. Vamos a retirarla. Primero para atrás y luego para arriba. Y si habéis visto el vídeo anterior donde instalaba esta unidad, aconsejo verlo antes que este. Veis que esta unidad óptica está ya instalada. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar esto, porque a posteriori necesitaremos que este cable se mueva un poco más. Para ello, y para no cometer un error muy grave, me voy a poner las gafas y voy a intentar cortar. ¿Ya ves? Lo hemos cortado perfectamente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es conectar el cable serial ATA de datos. Vamos a empezar por conectarlo a la placa base primero y no al revés. Luego explicaré el porqué. Entonces, conectado, lo siguiente es pasarlo por el primer orificio. Pero antes de pasarlo por el segundo orificio, vamos a meterlo por detrás de los cables serial ATA frontales y de corriente. Esto lo vamos a hacer para que el cable quede un poco más prieto a la hora de terminar la configuración. Es decir, lo vamos a pasar por detrás de estos dos cables. Espero que se vea bien en el vídeo. Ya lo veis. Por detrás lo vamos a coger y vamos a tirar suavemente hacia arriba. De forma que quede, como veis, por detrás. Entonces, sí, es tiempo de pasarlo por el orificio. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar el cablecito de corriente de serial ATA. Vamos a hacerlo de esta forma. Hay que tener mucho cuidado porque estos pins son muy débiles. Una pequeña fuerza de más los puede romper. Entonces vamos a ir suave. Si vemos que ofrecen mucha resistencia, algo estaremos haciendo mal. Pero si vemos que los pins están metidos donde tienen que meter, la resistencia es prácticamente la correcta. Entonces ya estamos listos para conectar el disco serial ATA, perdón, el SSD. El SSD entra en el espacio, como dije en el vídeo anterior, que hay entre la unidad óptica y el borde del chasis. Como veis, como son 7 milímetros, entra perfectamente. Entonces, si queréis ponerlo así, de esta forma, porque os gusta cómo queda, podéis ponerle una cinta de doble cara, levantar primero la punta de aquí y apoyarlo, y quedará completamente pegado y no se moverá nunca. En el caso de que el cable no sea lo suficientemente largo como para hacer eso, yo lo que suelo hacer es ponerlo a 45 grados, porque realmente, al no ser un disco de plato, da igual que no quede perfectamente estable. El servidor normalmente no va a estar moviéndose cuando se está utilizando, y al ser un disco de estado sólido no se va a romper. Entonces, lo que vamos a hacer es primero conectar el cable de datos y luego conectar el cable de corriente. Se puede conectar por arriba o por abajo, pues vosotros mismos decidiréis, porque depende cómo cerréis luego la carcasa. En mi caso, yo lo voy a conectar por arriba, ¿vale? Entonces meto la punta debajo de este pequeño gap, ¿vale? Y voy a sacar este cable del medio. En el microserver Gen 8 había mejores formas de poner esto. Lo bueno es que en el Gen 10 existe este espacio, y este espacio permite meter cables sin ninguna dificultad. Tener cuidado de que no forcéis de sobremanera eso. Si no estáis muy a gusto con cómo está forzado, podéis ponerlo de una manera en la que os sintáis mentalmente cómodo. Pero ya os digo que este tipo de cable, sobre todo si compráis el de la descripción del vídeo, son muy sólidos, y con esta pequeña torsión no se van a hacer absolutamente ningún daño.
Una vez que el disco queda así, bien podéis ponerle una cinta de doble cara abajo o simplemente podéis cerrar la carcasa porque, como dije, esto no se va a mover y en el caso de que se mueva va a dar completamente igual porque es un disco de estado sólido. Ya veis que al cerrar la carcasa, toca perfectamente sin que el disco o la unidad óptica eviten que la carcasa baje. Entonces la cerramos normalmente, le ponemos los tornillos y todo solucionado.